Bueno, ahora vamos a ver la clase de pares craneales, que es una de las clases que más me gusta, más me fascina. Y quisiera que les sirviera a ustedes de mucho. Cuando uno está en la unidad de cabeza y cuello, ve lo que son los agujeros del cráneo, ve los pares craneales, el origen aparente en el tallo cefálico, pero te los hacen aprender al caletre porque tú no sabes cuál es la función de cada uno de esos pares craneales, que si entran por este agujero, entran por aquel, y no vale la pena. Y de hecho, cuando yo pasé por Morfo 3, cuando pasé por esa primera unidad, no le di importancia a aprenderme los agujeros, ni el tallo, ni el origen aparente del tallo, porque eso me parecía puro caletre. Esperé a la segunda unidad y cuando vi la clase de pares craneales los entendí, y entonces ahora sí me aprendí cómo pasan por los agujeros del cráneo, cómo salen del tallo, y por eso en esta clase lo que hice fue integrar todas esas tres clases. Por eso fue que en la primera unidad pasé por encima en los agujeros del cráneo, pasé por encima en el tallo, perdón, y para hacerlo en esta un poco más integral. Me van a disculpar, me va a ser un poco la clase un poco larga, pero vale la pena. El primer par, sabemos que es el olfatorio, que es el que nos da el sentido del olfato. Tenemos que su origen aparente, tenemos que el primer par y el segundo par no se originan en el tallo encefálico directamente. Como este par es una clase aparte también, por eso fue que nada más hice una sola lámina. Y vemos que lo importante también en los pares craneales es ver dónde están las neuronas, dónde está la primera, la segunda neurona. Las sensitivas, como les había dicho en la clase anterior, las sensitivas casi siempre son 3, las motoras son 2. Entonces en este caso, fíjense que este par craneal lo tenemos encima, allí en la base del cráneo, encima de lo que es la lámina cribosa, y él manda unos vellitos que son las células olfatorias, que van a ser la primera neurona, que son las que van a captar el olor. Este es lo que es la fosa nasal, esto es la base del cráneo. Va a subir la información, y la va a recibir otra neurona que es parte del núcleo olfatorio. Esto lo llaman tracto olfatorio porque para muchos pertenece todavía al sistema nervioso central. Entonces va y luego va ya a los núcleos que están a nivel del sistema nervioso central, que son el núcleo del tracto olfatorio lateral, que está ya a nivel de lo que es debajo del diencéfalo, que es este. Hay otras neuronas que se comunican con las del otro lado, que son estas que van hacia allá. Por eso es que dice fibras desde y hacia el bulbo olfatorio contralateral. Igual aquí está todo el recorrido de las neuronas, que están en el bulbo olfatorio. Luego, como les dije, esa va a ser una clase aparte. El segundo par, el óptico, también tiene su clase aparte, pero voy a dar en este caso la mayoría. Lo primero que tenemos que saber es que existen unas células llamadas conos y bastones que están en la retina y que son las primeras células que van a recibir la información de la luz. Una cosa que tienen que tener claro es que la visión no es algo así como vemos en las comiquitas, como Superman que lanza un rayo y a través del rayo que lanza por los ojos él ve. No, es al revés.
Cuando la luz se produce en un cuarto, alumbra, esa luz, ese haz de luz, choca con las paredes, con lo que sea que esté en el cuarto, y entonces esa luz rebota en la pared, por ejemplo, y luego se dirige a mis ojos y entra a través de la pupila y llega a la retina. Y entonces esa luz lleva la información de la pared, de qué color es la pared, de a qué distancia está la pared. De todo eso se encargan los conos y bastones de interpretar. Bueno, de recibir y de enviar al cerebro, que es quien lo va a interpretar. Y bueno, que sabemos que los bastones tienen rodopsinas y tienen que ver más que todo con la luz, vamos a decir, la visión de día. En cambio de noche. En cambio los conos tienen una sustancia diferente llamada pigmentos de color, que es casi igual a la rodopsina y que tienen que ver con la visión de día. Este es un esquema de cómo es en los conos y bastones. Fíjense que aquí esa membrana, la membrana plasmática, se pliega así, para tener más superficie de contacto. Y fíjense que no es solamente que se pliega así, fíjense de una manera tridimensional cómo se pliega completamente. Fíjense lo complejo que son los conos y bastones. Ahora fíjense aquí que estas son las capas de la retina. Son bastantes. Y a veces hay algunos profesores que les gusta que se las aprendan, otros que no, etc. Pero bueno, fíjense, aquí dice dirección de luz, pero es al revés. La dirección de la luz viene hacia acá. Este es el libro Gato. Tiene ese error ahí, pero la dirección de la luz es en este sentido. Primero se encuentra la luz con la capa pigmentaria, recibe la luz el cono o el bastón. Entonces esta sería la primera neurona de la visión. La segunda es pasarla a la célula bipolar. La pasa aquí, a la célula bipolar. Y la tercera sería la célula ganglionar, que es la que sale y ya sale convertida en el nervio óptico. Entonces aquí están todas las capas, aquí la tienen. Igual, aquí están. Llevamos de aquí para allá. Conos y bastones, célula bipolar y esta célula ganglionar, que es la del nervio óptico. Ahora, ustedes tienen que saber también que si yo tengo, estos son mis ojos, ojo izquierdo, ojo derecho. Si yo tengo algo del lado derecho, eso se va a proyectar en la retina temporal izquierda. Esta es retina temporal izquierda, retina nasal izquierda, retina nasal derecha, retina temporal izquierda. Entonces, fíjense, esto, lo derecho se proyecta en la retina nasal izquierda, en la retina nasal izquierda. ¿Ve? Y fíjense que esta información va a salir por el nervio óptico y se va a quedar del mismo lado. ¿Lo ven? Se va a quedar del mismo lado. Y ella se va a unir con qué información? Con esta misma. Fíjense que esta, que está del lado derecho, mi ojo derecho lo ve con su lado nasal. Mi ojo derecho lo ve con su lado nasal. Y entonces resulta que el lado nasal sí se cruza en el quiasma óptico. Se cruza en el quiasma óptico y se une con la temporal, que si viene de este lado. Es decir, que entonces la temporal nunca se decusa. Fíjense de este lado que no se decusó.
En cambio, las nasales sí se decusan. Entonces, al decusarse, al juntarse aquí en el tracto óptico, la retina temporal izquierda y la nasal derecha se unen aquí, y fíjense que a la final obtengo la información que hay del lado derecho de mi visión completa. La del lado derecho, fíjense que son colores verde y amarillo, y esa es la información que voy a obtener de este lado y que me va a llegar al lóbulo occipital, que es donde está el centro de la visión. Aquí está, amarillo y verde. Igualmente, si hacemos el ejercicio de este lado, retina temporal derecha, retina nasal izquierda, todos ellos se decusan y voy a obtener morado y rojo del lado derecho. Entonces sería primera neurona, conos y bastones; segunda, célula bipolar; tercera, célula ganglionar, ¿no? Esa célula ganglionar sale por aquí y llega aquí a los cuerpos geniculados en el tálamo, que se van a encontrar con la cuarta neurona, y la cuarta neurona es la que sí va a llegar al lóbulo occipital. Entonces quiere decir que la vía óptica son 4 neuronas. Entonces ya ahora sí están capacitados para entender los reflejos que tienen que ver con el nervio óptico. Fíjense. Vamos a ver el reflejo, lo que llamamos el reflejo pupilar, mal llamado reflejo pupilar, pero que su nombre es fotomotor. El reflejo fotomotor. Entonces fíjense, o fotomotor directo, porque este también puede ser llamado fotomotor consensual. Entonces, bueno, el reflejo fotomotor directo, vamos a tener que va a entrar la información, que este es un reflejo en el que alumbras el ojo y hace que la pupila se contraiga. Entonces, ¿cómo sucede eso? Entra la información a través del ojo, que es la luz, entra la luz y sale la reciben los conos y bastones, luego la célula bipolar, luego la célula ganglionar, y sale la información, pasa por el quiasma óptico, y aquí a este nivel se desvía. Bueno, es de este lado que también llega por aquí, y a este nivel se desvía y llega a lo que es el núcleo pretectal. Es decir, no pasa por el tálamo, llega al núcleo pretectal. Al llegar al núcleo pretectal se divide en dos. Ya sería esta, llevamos 3 aquí, esta sería la cuarta neurona, y se divide en dos para llegar al núcleo parasimpático del tercer par. El núcleo parasimpático del tercer par, pero no de ese lado solamente, sino del otro lado también. Es decir, que le da la información a la de los dos lados. Entonces esa información sale con el tercer par, ya en la quinta neurona, sale por los dos lados y le dice, ya aquí sexta neurona en el ganglio ciliar, y le dice a las pupilas, a las dos pupilas, que se contraigan. ¿Entiendes? Por eso es que uno alumbra un ojo o una pupila y se contraen las dos. Ustedes pueden hacer esa prueba. ¿Por qué? Ustedes le preguntan por qué. Porque del núcleo pretectal salen dos neuronas que van a inervar bilateralmente al núcleo parasimpático del oculomotor. Entonces se contraen las dos pupilas. Entonces el reflejo fotomotor directo es que uno alumbre un ojo y vea que ese ojo, esa pupila, se contrajo. En cambio, el reflejo consensual es que uno examina
y verifica y alumbra un ojo y ve que el otro se contrae, que a la final es el mismo reflejo por lo que ya les expliqué. Lo único es que ustedes están comprobando que todos estos nervios están bien. Es decir, ustedes están comprobando, ustedes al alumbrar este ojo, van a comprobar que toda la información sensitiva del lado izquierdo está bien. Y después que la información motora que regresa está regresando por los dos lados y que los dos lados, los dos nervios, los dos nervios oculomotores, que son los que van a dar la respuesta, están bien. Ahora, el reflejo de acomodación es un reflejo en el que uno ve algo lejano y de repente quiere ver algo cercano, y entonces los ojos, cuando ustedes hacen la prueba, los ojos se juntan para ver ahora lo que está más cerca, y el cristalino, que les expliqué que es el lente que está por dentro del ojo, él se contrae para poder enfocar lo que ahora está más cerca. Ese es el reflejo de acomodación. Perdonen que tengo una rinitis ahorita. Ajá. Ese reflejo de acomodación tiene una parte que es voluntaria, porque ustedes voluntariamente están acomodando el ojo ahora para ver algo más cercano. En cambio, el reflejo fotomotor y consensual si es algo involuntario, algo que una prueba que se hace a un paciente en coma, pero el reflejo de acomodación no lo puedes hacer en él. Entonces, al ustedes hacer ese cambio de enfoque, va a entrar esa información por el nervio óptico, otra vez, conos y bastones, bipolar, ganglional, y pasa, esta creo que sí es de este lado, bueno, es independiente, y pasa, y una parte de ella se va a desviar al núcleo, de una vez al núcleo oculomotor, que se va a ir al ganglio ciliar y le va a decir al cristalino que se contraiga, que es la parte involuntaria. La parte voluntaria va a continuar hasta el ganglio geniculado lateral, va por la radiación óptica, llega a la corteza visual en el occipital, y de allí va a ir a lo que es al lóbulo frontal, que en el lóbulo frontal están las neuronas motoras voluntarias, pues. Y entonces de allí va a salir en la parte donde están la de los músculos de los ojos, y va a ir entonces al tercer par, al núcleo del tercer par, que en este caso aquí está, este núcleo oculomotor principal. Va la información al núcleo oculomotor principal y va a salir la información y le va a decir al músculo recto medial o recto interno que se contraiga para poder llevar el ojo más hacia la nariz y poder ver ahora lo que está más cerca. Ahora, el reflejo corneal, creo que lo tenemos aquí. Tenemos el reflejo corneal, que entonces va a participar el tercero y séptimo par. De una vez lo coloqué aquí, pero va a participar, es el trigémino y el séptimo par. El trigémino, el nervio trigémino, que es el quinto par, es el que lleva la información de todas las sensaciones de la cara. Uno colocar un algodón o un hisopo en el ojo, ese se cierra. Eso es un reflejo. ¿Por qué? Esa sensación la recibe él, va al tallo, llega al núcleo del trigémino, y del núcleo del trigémino pasa la información al núcleo del facial, que es el que me va a ayudar a cerrar el ojo. Eso lo van a entender mejor cuando lleguemos a esos pares craneales.
Igual el reflejo corporal, el reflejo corporal visual, que entonces es el reflejo que cuando nosotros escuchamos un ruido fuerte o vemos así de reojo que algo se nos está acercando, nosotros nos retiremos de una vez. ¿Qué hacemos? Nos retiramos, alzamos el brazo, el miembro superior de ese mismo lado para taparnos la cara, cualquier cosa, porque aún no hemos visto qué es, pero sentimos la sensación de que algo viene encima de nosotros, algo viene hacia nosotros. Entonces, recibimos esa información y esa información se integra, o sea, esa visión, eso que vemos con el lado nasal, que vemos que viene por aquí hacia nosotros, lo vemos con el lado nasal y se integra en el colículo superior. En el colículo superior. Y del colículo superior, que es que le dije que es que tiene que ver con la visión, el colículo inferior con el oído, esa información se integra ahí y luego baja por la médula espinal y va hacia los núcleos motores de los nervios craneales, cuáles, todos los que me van a ayudar a mover la cara, como por ejemplo el nervio espinal, el 11º par, que es el que tiene que ver con los músculos del cuello, con el esternocleidomastoideo y el trapecio, y me van a ayudar a voltear la cara, y los núcleos del asta anterior, que me van a ayudar a mover los brazos para quitarme y me van a ayudar a mover las piernas para retirarme. Y bueno, algo que van a aprender en introducción a la práctica médica, a realizar el fondo de ojo y cómo van a ver lo que es la retina, el fondo del ojo, donde está la mácula, donde está la pápula, que es donde emerge el segundo par craneal, con las arterias retinianas, que es el único lugar en el cuerpo humano donde ves una arteria en vivo sin haber hecho una incisión quirúrgica. Ahora sí, entonces vamos a empezar con los pares craneales, que ya tienen que ver con el tallo encefálico. El tercer par craneal. Tenemos, entonces vamos a ver de cada par craneal el origen real, donde se origina, o sea, el origen real es el núcleo donde está la neurona. El origen real es el núcleo donde está la neurona. El origen aparente va a ser por donde está saliendo del tallo. Entonces, origen real es donde está el núcleo. Origen aparente es por donde vimos que sale del tallo. Okay, cuando vimos la clase. Cuando sale del tallo. Luego vamos a ver por dónde sale del cráneo para llevar el seguimiento. Y luego vamos a ver su recorrido y su llegada al órgano efector. Entonces fíjense. Continuando entonces. Tenemos el origen real, como les decía, que es donde está el núcleo. Donde está el núcleo, es decir, donde está esa neurona. Que en este caso tenemos el núcleo motor, tenemos que el par craneal, el tercer par craneal, el óculo motor, tiene dos orígenes reales.
tenemos un núcleo motor principal que es el que nos va a mover los músculos del ojo, porque esta es la función del óculo motor, que es el que nos va a mover los músculos del ojo, y el núcleo parasimpático accesorio, que es un núcleo que va a hacer funciones involuntarias, que es el que va a hacer la contracción de la pupila. Entonces fíjense, el núcleo motor principal, ¿no? Aquí está, aquí lo vemos, tienen los dos núcleos, si lo vemos de lado, aquí están, ¿ves? Núcleo motor principal y núcleo oculomotor. Estos núcleos, aquí están unas neuronas, que van a recibir inervación de otros sitios del sistema nervioso central. ¿Cuál es uno? El corteza cerebral. ¿Por qué? Porque de allá del cerebro viene la información para yo mover los ojos. Quiero moverlos hacia la izquierda, viene la información, llega aquí al oculomotor y del oculomotor sale la información, ¿no? A través de aquí, que esto sería entonces el origen aparente. ¿Cómo se llama esto aquí? Fosa interpeduncular, que sería en el origen aparente del oculomotor. Sale el nervio y le dice al ojo que se muevan hacia la izquierda. Entonces le dice al ojo derecho que contraiga el recto medial y al ojo izquierdo que contraiga el recto lateral. Y así el ojo se mueve hacia la izquierda. Viene información también del colículo superior, como les dije, aquí esto es el colículo superior, que es el que tiene que ver con los ojos, y el fascículo longitudinal medial, que es un fascículo que va a integrar todo lo que es el equilibrio, lo que es la visión, el oído y el cerebelo con la propiocepción. Y el núcleo parasimpático accesorio, que es el que tiene que ver entonces con los reflejos, que sería este aquí, que sería el reflejo oculomotor accesorio. Ahora, él recibe información a veces de la corteza cerebral cuando vamos a hacer el reflejo de acomodación, que les comenté que ese reflejo necesita un poco de la corteza cerebral para poder acomodar el ojo, y del núcleo pretectal, como les dije, con ese mismo reflejo. Él llega la información al núcleo pretectal y del núcleo pretectal llega la información allí para hacer el reflejo. Entonces, como les dije, ¿cuál es el origen aparente? La fosa interpeduncular. Aquí tenemos nervio oculomotor. Ahora, ¿de dónde sale? Del cráneo. Después que sale de aquí, a este nivel más o menos, él corre hacia la fisura óptica, que es de donde sale del cráneo hacia la órbita del ojo. Aquí lo tenemos. Ahora sí colocaron entonces su cumpleaños. Bueno, ya ahorita lo vemos. Y entonces ahora vemos el recorrido. Sale desde la fosa interpeduncular, sale a este nivel. Este es el nervio. Aquí está el oculomotor, ¿lo ven? Y fíjense que sale aquí, ¿eh? Viene aquí, pasa por la fisura óptica, y luego se divide en las ramas para cada uno de los músculos del ojo, que como les expliqué la otra vez, él no inerva todos los músculos del ojo, sino que lo que es el recto lateral es inervado por el óculo, por el abducen, y el oblicuo mayor, que es inervado por el nervio patético. Todos los demás son inervados por él. ¿Cuáles demás? El recto medial, recto superior, recto inferior, oblicuo menor y
este músculo que vemos aquí que se llama elevador del párpado. Aquí está, elevador del párpado. Aquí vemos, este dibujo ya lo hemos visto. Fisura orbitaria superior, sale el tercer par craneal. Y entonces por eso es que veo que de esa manera integramos mejor las cosas. Entonces fíjense que vienen las neuronas de los dos núcleos, del principal y del accesorio, vienen por aquí, y fíjense aquí las líneas punteadas son las que van a ir al cristalino y a la pupila. Ahora el cuarto par del que ya hemos hablado, origen real, él solamente tiene un solo núcleo porque tiene una sola función. Entonces los pares craneales van a tener núcleos de acuerdo a sus funciones. Entonces el troclear, como mueve solamente, como hace una sola función que es motora, de mover un solo músculo, tiene un solo núcleo. Entonces el núcleo de él, el núcleo del troclear. Y recuerden que es el único nervio que sale por detrás del tallo. Entonces él recibe inervación, esa información sería aferente, él recibe información aferente de la corteza cerebral, igual del colículo superior y del fascículo longitudinal medial. Reciben esa información para que luego salga hacia el oblicuo mayor, hacia el músculo oblicuo mayor. Aquí lo vemos otra vez. ¿Ven? Aquí está, que es el único nervio que sale por detrás del tallo, por la cara posterior del tallo. Entonces ese sería su origen aparente, cara posterior del tallo. Y fíjense que, otra cosa, los núcleos que tienen que ver con información eferente, es decir, que sale del tallo, son rojas. En cambio, las fibras aferentes, que son las sensitivas, que son las que llegan al tallo y van al cerebro, son azules. El origen aparente, entonces, aquí lo vemos. Aquí está, ¿ves? Cara posterior del tallo. Y cómo sale del cráneo, igual, junto con el óculo motor, por la fisura orbitaria superior hacia la órbita. Todos los nervios que van al ojo salen por la fisura órbita, excepto el nervio óptico, que es el que sale por el conducto óptico. Y el primer par craneal que sale, como vimos el olfatorio, sale por la lámina cribosa. Aquí está, orificio de la lámina cribiforme, haces del nervio olfatorio. El recorrido, otra vez, aquí, sale por detrás del tallo, va hacia adelante, fisura órbita, y va hacia el oblicuo mayor, del que hablamos. Bueno, ahora el trigémino tiene la función sensitiva de toda la cara y es el que tiene varios núcleos. Que tiene un núcleo para la sensación del tacto y la presión, otro para el dolor y la temperatura y otro para la propiocepción de la cara. De todas estas sensaciones se van a dirigir como fibras fibras eferentes de aquí de los núcleos, de este núcleo, que es el núcleo del trigémino, se van a dirigir al tálamo a llevar esa sensación. Y aparte de todos estos núcleos, tenemos un núcleo motor que es para los músculos de la masticación. Entonces sería este aquí, que va a salir a través de la última rama, que es la rama mandibular.
y que este núcleo está inervado por la corteza cerebral, formación reticular, el tecto y fascículo longitudinal medial. Todo esto se van a dirigir, van a ayudar a la inervación del núcleo motor del trigémino para los músculos de la masticación. Aquí estamos viendo cómo todas las neuronas se unen aquí en el nervio trigémino. Todos pasan por aquí. Aquí lo vemos en una vista lateral, que se une el sensitivo con el motor y salen juntos. El sensitivo siempre pasa por un ganglio, porque la parte sensitiva siempre tiene un ganglio porque son neuronas unipolares, y entonces la neurona siempre va a estar aquí en el ganglio del trigémino. Primera neurona sería en el ganglio del trigémino, segunda neurona, núcleo del trigémino, tercera neurona en el tálamo. Entonces, este ganglio se llama el ganglio de Gasser. Ahora, ese es el origen real, todos esos núcleos. El origen aparente son a través de la protuberancia del tallo encefálico. Y entonces él sale de allí y entonces, como saben, pasa por el ganglio del Gasser y se divide en tres ramas, que son la superior o la oftálmica, que sale a través de la fisura orbitaria superior, la segunda, que es la maxilar, que sale por el agujero redondo, y la tercera, que sale por el agujero oval, que es la rama mandibular, que es la que da también la inervación para los músculos de la masticación. Si aquí vemos, entonces aquí están las tres ramas. Fíjense que lo representan aquí, como les dije, como una neurona unipolar, y entonces recibe todas las sensaciones del ojo, del maxilar y de la mandíbula. Este es todo que van a llegar al núcleo del trigémino. Este es el ganglio de Gasser. Aquí está, ganglio de Gasser. Y entonces el núcleo motor del trigémino, que va a pasar por la tercera rama, desciende y ayuda a los músculos de la masticación, el temporal, mesetero y los pterigoideos. Y para que sepan que entonces de la fisura orbitaria hacia arriba, de la comisura orbitaria hacia arriba, va a inervar el oftálmico. Entre la comisura orbitaria y la comisura labial es el maxilar, y entre la comisura labial hacia abajo es la rama mandibular. Este es el famoso nervio que tiene su patología, su inflamación, cuando ocurre el daño a nivel del trigémino, y el paciente va a presentar dolores fuertes en la cara. El abducen, o oculomotor externo, también se llama oculomotor externo, es un nervio así como el patético que inerva un solo músculo del ojo, inerva el músculo recto lateral. Entonces solamente tiene un núcleo, aquí lo vemos, aquí, y él sale y da la inervación al músculo recto lateral, y tiene inervación, como toda motora, de la corteza cerebral, colículo superior, porque tiene que ver con el ojo, fascículo lateral longitudinal medial. Aquí lo vemos, origen real, núcleo del abducen, origen aparente en la fisura protuberancial inferior. Fisura protuberancial inferior, como lo vemos aquí que va saliendo. Fisura protuberancial inferior. Recuerden, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 aquí, 3 aquí, 9, 10 y 11, y el 12 que sale aquí.
Ya lo vamos a ir viendo. Ahora, y entonces, ¿cómo sale del cráneo? Igual, porque va hacia la órbita por la fisura orbitaria superior. Aquí lo vemos también. Este que está aquí le da la vuelta. Perdón, este no es este. Él hace esto. Lo que hace que el séptimo le da una vuelta aquí a él, por eso es que lo estaba confundiendo. Disculpen. Entonces el núcleo abducens sale por el surco protuberancial inferior, entra en la fisura orbitaria superior e inerva aquí el recto lateral. Aquí lo vemos. Ahora el facial. Lo que es el facial, el glosofaringio y el décimo son tres nervios que son un poco más complejos porque tienen más núcleos diferentes. Entonces el facial tiene tres núcleos. Como les dije, eso va a depender de sus funciones. Primero, tiene un núcleo motor principal que va a inervar todos los músculos de la cara. Tiene perdón, núcleo salivatorio superior y lagrimal que va a inervar las glándulas submandibular y submaxilar, lo que es la secreción de la saliva, y una inervación del núcleo del tracto solitario, que es la que da la sensación del gusto. Entonces, el núcleo motor principal, que es este, aquí, tiene ese motor aquí, aquí, que es el que les dije que le da la vuelta al núcleo del sexto. Si ven, el séptimo entonces le da una vuelta al sexto para salir. Eso sí es verdad que no sé la razón. Y entonces forma aquí una protuberancia llamada protuberancia del séptimo par. Y entonces sale junto con la inervación de los núcleos salivatorio superior e inferior. El núcleo salivatorio superior, que es este, el núcleo este. Entonces, los dos son motores. Uno, que es la parte voluntaria de los movimientos de los músculos de la cara, y la otra para la salivación. Ahí van. Son eferentes, fibras eferentes. Entonces, la voluntaria, inervado de la corteza cerebral, y la involuntaria, inervada desde el hipotálamo. ¿Por qué el hipotálamo? Porque en el hipotálamo vamos a tener la parte de los recuerdos, de las emociones. Es por eso que si recordamos una torta, si recordamos un limón, hace que salivemos, porque esos recuerdos vienen del hipotálamo, pasan al núcleo del salivatorio, y van y inervan la glándula y dan la secreción. Y núcleo sensitivo del trigémino, porque va a tener que ver con las sensaciones a veces que podamos recibir en la lengua. Un dolor, cualquier cosa, puede llegar a producir la salivación. Y el núcleo del tracto solitario, que es uno sensitivo o sensorial llamamos cuando tiene que ver con algo de los órganos de los sentidos, excepto el tacto, obviamente. Los otros cuatro, cuando hablamos sensorial, es gusto, olfato, oído y vista. En cambio, sensitivo ya tiene que ver con tacto. Entonces, el tracto solitario, que es este que está aquí, ¿no?, que va a salir por el séptimo par, este es el tracto solitario, va a inervar a través del facial los 2/3 anteriores de la lengua, es decir, lo salado, lo dulce, lo agrio. Va a ser llevada esa información por el facial, los 2/3 anteriores de la lengua. ¿Y dónde lo va a llevar? A la corteza cerebral,
para hacernos conscientes qué es lo que estamos saboreando. Y el tálamo y el hipotálamo, ¿por qué? Porque ahí están, como les dije, los recuerdos, y es que nosotros los vamos a relacionar con algunas cosas. Por eso es que algunos sabores nos recuerdan situaciones, nos recuerdan cosas, nos recuerdan cómo se llama eso que nosotros estamos saboreando. Van a disculpar, se me fue al fin de la presentación. Y bueno, aquí lo vemos en una situación lateral, fíjense, en facial, y aquí como lo llama, rodilla del nervio facial, que hace esta curva, y salen también a través de el surco protuberancial inferior. Punto, sale este, de este núcleo, sale este, que es el salivatorio, y sale el del tracto solitario. Aquí está este. Salen ellos tres. Perdón, aquí están saliendo a través del surco protuberancial inferior, y igualmente aquí él entra a través de lo que llamamos el conducto auditivo interno, que yo se los dije, que tenemos un conducto auditivo externo por donde entra el sonido, pero existe un conducto auditivo interno que está en la base del cráneo, y que eso no se puede examinar. Y se lo he dicho siempre, que si le llegan a decir examine el conducto auditivo interno, no se puede examinar porque eso está adentro. A través del conducto auditivo interno pasan dos nervios, el facial y el octavo par, el vestíbulo coclear. Entonces fíjense, aquí salen los tres nervios, salen los tres nervios por el conducto, por de los tres núcleos, pues. El séptimo par sale, surco protuberancial inferior, pasa por el conducto auditivo interno, entra al oído y se dividen unas fibras que van a acompañar a unos ganglios, y otras que sí se van a desviar y van a salir por donde nos interesa. Salida de la base del cráneo es a través del conducto estilomastoideo. Estilomastoideo porque está entre la apófisis estiloide y la apófisis mastoide. Entonces por el conducto estilomastoideo sale, y allí se divide en sus ramas que van a ir a los músculos de la cara, a la salivación y a la inervación de los 2/3 anteriores de la lengua. Ahora, una cosa que deben saber es cuando ocurren lesiones del facial. Ustedes, bueno, cuando ya sean médicos, Dios mediante, se les va a presentar pacientes con desviación de la comisura labial. Y ustedes seguramente lo han visto y les han dicho pues que tuvo una parálisis facial. Pero entonces, al diagnosticarla, tienen que saber si es una parálisis facial central o periférica. Es decir, si la lesión ocurrió después de que el nervio salió del tallo, sería periférica, o antes de que haya salido del tallo. Si la lesión ocurrió antes de que salió del tallo, quiere decir que está sucediendo no solamente eso, sino algo también a nivel cerebral. En cambio, si es una parálisis periférica, quiere decir que es nada más el nervio el que está afectado, y que vamos a decir
es lo más frecuente. Ahora, ¿cómo lo vamos a saber? Bueno, si se fijan aquí, que como yo les he comentado que tenemos siempre la inervación motora la vía motora siempre viene dada por dos neuronas. Una primera neurona que viene de la corteza cerebral y llega al núcleo, en este caso es en el tallo, y la otra que desciende con el nervio, va en el nervio y llega al sitio donde va a hacer su efecto. Igual eso es lo que sucede en el brazo, por ejemplo. Viene una neurona del cerebro, es larga, llega a la médula espinal, y en la médula espinal está el relevo, en el asta anterior de la sustancia gris, y sale al brazo. En este caso sucede lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Que la corteza cerebral, el núcleo del facial, el núcleo motor del facial, está dividido en dos partes, una superior y una inferior. Es decir, tiene dos tipos de neuronas, unas que son superiores, como esta que está aquí, y otras que son inferiores, como esta que está aquí. Entonces, las neuronas superiores van a inervar la parte superior de la cara. En cambio, la neurona inferior va a inervar la parte inferior de la cara, la región inferior. ¿Qué sucede? Que a la neurona superior le llega información de los dos hemisferios cerebrales. ¿Lo ven aquí? Le llega información de los dos hemisferios cerebrales. En cambio, a la neurona inferior, es decir, la región inferior de la cara, nada más está inervada por el lado contralateral. Es decir, el lado ipsilateral no le llega. Entonces, teniendo en cuenta eso, que la superior le llega de los dos hemisferios y la inferior de un solo hemisferio, podemos llegar al diagnóstico. ¿Cómo? Bien. Si ocurre una lesión central, una parálisis central, se fijan que se va a dañar la neurona que va al otro lado, a inervar la superior. Pero la parte superior está inervada por la del mismo lado, es decir, que no se va a afectar. El paciente va a poder seguir usando esos músculos. Se va a dañar también la neurona del mismo lado, la superior del mismo lado, pero como la del otro lado ayuda, esa tampoco se va a ver afectada. Entonces solamente se va a ver clínicamente, es decir, cuando examinemos al paciente se va a ver que no va a mover la parte inferior del otro lado. ¿Sí ven? Como esta está encargada de inervar la parte inferior del otro lado, se le va a caer la comisura del otro lado. ¿Lo ven? Entonces, cuando veamos un paciente con solamente caída de la comisura labial y no de la comisura orbitaria, quiere decir que hay una lesión central. ¿De qué lado? Del otro lado. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Ese paciente hay que referirlo al hospital porque debe estar teniendo por lo menos un SB. Un SB puede ser dado por un tumor cerebral, X, Y o Z, pero está ocurriendo una lesión a nivel central que probablemente no es solamente el facial el que se está afectando, sino va a haber afección de otras cosas. En cambio, cuando es periférica, si se fijan, que entonces como es periférica y ya que salió después del núcleo, sencillamente se va a dañar el nervio y entonces va a fallar la inervación del mismo lado de la parte superior e inferior, porque ya después que sale del núcleo ya el otro
ya el otro lado, la corteza cerebral del otro lado ya no puede hacer nada porque ya salió. En la corteza cerebral llega hasta el núcleo. Ya después de ahí va el nervio. Y si se daña el nervio, bueno, se dañó toda la cara y de ese lado. Porque ya cuando sale el nervio ya ellos no se cruzan. Se cruzan antes del núcleo. Igual en la médula espinal. En la médula espinal ocurre que la decusación ocurre antes de que la información llegue a la médula espinal, no después. Y bueno, entonces así es la diferencia. Parálisis facial de la hemicara completa quiere decir que hay una parálisis periférica del mismo lado. Parálisis facial periférica ipsilateral. Si hay solamente de la parte de la región inferior de la cara, quiere decir que hay una parálisis central contralateral. Ahora vamos con el vestíbulo coclear. El vestíbulo coclear entonces tiene dos funciones. ¿Cuáles son? Escuchar y el equilibrio. Entonces, coclear, aquí me equivoqué, coclear, oído, y vestíbulo de el equilibrio. Este es otro nervio también que va a ser mejor explicado en una clase aparte. Entonces, estos dos nervios son sensitivos. Este lleva sensaciones de cómo está la cara, si está acostada, si está en vertical, pues si está en horizontal. Entonces va a llevar eferencia hacia el cerebelo, hacia el fascículo longitudinal medial, hacia el tálamo que trae las sensaciones. Y el núcleo coclear, ¿hacia dónde? Hacia el núcleo olivar, que después se los va a llevar al tálamo para saber qué es lo que estamos escuchando. Y entonces aquí lo vemos del lado azul. Aquí están los dos núcleos. Núcleo vestibular y núcleo coclear, que salen por el octavo par craneal. Y el octavo par craneal, ¿por dónde sale? Por la fisura orbitaria, surco protuberancial inferior. Surco protuberancial inferior. Aquí lo vemos saliendo. Y aquí. Entonces, como yo les dije, ¿a quién acompaña? Al séptimo par craneal. ¿A través de quién? A través de el conducto auditivo interno. Entonces, obviamente, allí está todo el sistema vestibular y coclear. Este es el que trae el sonido, todas las vibraciones que pasan por el yunque, el martillo y el estribo, pasan a la cóclea, hacen vibrar y esa vibración la interpreta los nervios como unos sonidos que van a llevar al núcleo coclear, luego al núcleo vestibular y luego a la corteza para nosotros interpretar el sonido. Igual el vestibular, en el vestibular hay unos arcos con un líquido linfático, como una endolinfa, que ella al moverse va a producir sensaciones en los nervios que ellos van a interpretar como que el paciente se está acostando, se está levantando, porque depende de los movimientos que hagan ese líquido que hay allí. Él va a saber la posición de la cabeza, como los niveles que usan los ingenieros, que tienen una burbujita, como una burbujita, exacto, para saber si la regla está derecha. Si no está derecha, eso ocurre igual aquí. Y aquí está la vía. El núcleo vestibular llega aquí al núcleo vestibular, y del núcleo vestibular llega el vestíbulo coclear, pues, el nervio llega al núcleo vestibular, y del vestíbulo coclear va donde el fascículo longitudinal medial, al cerebelo y al tálamo, para ir a la corteza cerebral e interpretar si yo estoy de pie o acostado. Es decir, con los ojos cerrados yo puedo sentir si tengo la cabeza de lado o no.
Y la parte coclear, que entonces lleva las sensaciones del sonido, que llegan al núcleo coclear, luego al núcleo olivar y luego suben a los colículos, al colículo inferior. Recuerden que el colículo inferior tiene que ver con el sonido, luego al tálamo y luego a la corteza cerebral. Ahora, noveno párrafo, el glosofaringio. Gloso, de lengua, faringio, de la faringe. Entonces, ¿qué va a inervar? Lo que nos falta de la lengua, la parte posterior de la lengua, y faringe, de los músculos de la faringe, de la garganta, es decir, que nos va a ayudar a deglutir, a tragar. Entonces, el núcleo ambiguo o motor, que va a venir inervado de la corteza cerebral y va a inervar la parte superior del núcleo, porque la parte inferior del núcleo, bueno, eso lo vemos mejor después, la parte inferior del núcleo la va a inervar el vago. Entonces, los músculos de la faringe van a estar inervados por el glosofaringio y el nervio vago, que es el décimo. Entonces, la parte superior la tiene el glosofaringio. El núcleo salivatorio inferior, la parte inferior del núcleo salivatorio, que entonces nos faltaba, también entonces la completa el glosofaringio para inervar a la glándula parotidia. Igualmente, recibe información de quién, del hipotálamo, del mismo núcleo olfatorio. O sea, el núcleo olfatorio también le lleva información al salivatorio, porque por eso es que los olores nos dan salivación. Y el núcleo del tracto solitario, que es el tercio posterior de la lengua y que va a llevar igual sensaciones al tálamo, hipotálamo, y como él lleva las sensaciones del amargo, también va a llevar sensaciones al nervio vago, porque el nervio vago es el que tiene que ver con la producción de las náuseas y del vómito. Y por eso es que nosotros, al estimular en la parte de la faringe lo que es los arcos faringios, al estimularlo, esa sensación la lleva el noveno, pero responde el décimo haciendo la arcada o la náusea. Entonces, el núcleo motor, como vemos aquí núcleo ambiguo, exacto, aquí la parte superior del núcleo ambiguo por el glosofaringio y la otra parte por el vago, que van a inervar entre los dos los músculos de la faringe. El núcleo salivatorio inferior, lo que nos faltaba, que va a la parótida, que va a la glándula parótida, y el otro, que entonces es la parte inferior del tracto solitario, que va a ir a la lengua. Aquí lo vemos otra vez. Salivatorio inferior junto con el ambiguo. Aquí va. Y el azul, que es la parte inferior del tracto solitario. Todos salen a nivel del surco lateral anterior del bulbo. Surco lateral anterior del bulbo. Salen allí porque entonces este sería surco medio anterior, surco paramedial anterior y surco lateral anterior. Y de allí sale el glosofaringio. Recuerden que sale el 9, 10 y 11. Y esos tres siempre andan juntos. Y fíjense que van a salir del cráneo por el mismo agujero, por el agujero yugular, que es por donde sale la vena yugular. Sale el 9, 10 y 11. Entonces, como dijimos, el glosofaringio, aquí vamos a recordar, lleva la información
para los músculos de la faringe. Y trae información de la parte posterior de la lengua y de la parte de la faringe también. Y por eso entonces, al ser estimulado con un hisopo, se produce la arcada que la da el vago. Y toda esa información se lleva al núcleo del tracto solitario y lo que es el núcleo salivatorio, que es también de la glándula parótida que está ahí. También es importante que sepan que el núcleo glosofaringeo, el nervio glosofaringeo, también lleva una información importante, que es de la arteria carótida. Esta parte que está a nivel de la carótida, de la bifurcación de la carótida, cuando se divide en carótida externa e interna, ella ahí está siempre, como decir, recibiendo las sensaciones de cómo está la presión arterial del paciente. Siempre está pendiente, porque entonces ahí hay unos barroreceptores que están ahí en las capas de la arteria, y que si ella, mientras más se estire esa arteria, quiere decir que aumenta la presión del paciente, y entonces esa sensación se recibe y se lleva al núcleo y se lleva luego al centro cardiovascular, que está en el tallo, y le está diciendo siempre al tallo cómo está la presión arterial del paciente. Y esos son mecanismos reguladores que ustedes vieron en Morfo, que le van diciendo al cuerpo humano cómo está la presión arterial, cómo está la frecuencia cardíaca, para que el mismo tallo pueda responder a subir o bajar la presión arterial, subir o bajar la frecuencia cardíaca. Y entonces él lo hace. Entonces esa es la razón por la que ustedes han visto, a lo mejor en videos de YouTube, en otras partes, en televisión, cómo se ponen adolescentes a veces a hacer lo que se llama el masaje carotidio, a presionar con los pulgares donde está el pulso carotidio, y de repente la persona se desmaya. Eso sucede porque al apretar el seno carotidio están diciéndole al glosofaringeo que la presión está aumentada, porque le estás presionando con el dedo. Entonces, que la presión arterial está aumentada, lleva esa información al tallo, del tallo al mismo centro cardiovascular, y el centro cardiovascular interpreta que la presión está aumentada, entonces le dice al corazón, le manda una información al corazón a través de del sistema parasimpático, le dice al corazón a través del nervio vago, le dice al corazón que baje la frecuencia cardíaca y baje la presión arterial porque está muy alta. Y entonces por eso, ¿no? Y entonces en ese momento no le llega sangre al cerebro porque baja mucho la presión en la frecuencia cardíaca y el paciente se desmaya. Bueno, ahora vamos con el nervio vago. El nervio vago entonces también tiene sus 3 núcleos. Lo que nos falta del núcleo ambiguo, lo tenemos aquí, aquí, que va por el nervio vago. Y también parte del tracto solitario. También parte del tracto solitario, que inerva un poco de la parte de lo que es la faringe y responde al reflejo nauseoso. Y el núcleo más importante, que es el núcleo dorsal del vago. El vago se encarga más de la mayoría del sistema parasimpático, cuando veamos simpático y parasimpático. Y entonces él va a descender por todo el tórax y el abdomen y va a inervar los bronquios, corazón, esófago, estómago, intestino. Va a inervar todo eso para realizar las funciones del sistema parasimpático, que si cerrar los bronquios, cerrar los vasos del corazón,
ayudar al funcionamiento del esófago y el estómago, que eso se encarga el parasimpático. Bueno, cuando vean simpático y parasimpático, lo van a poder entender mejor. Y bueno, él recibe inervación del hipotálamo, porque es el de las emociones y que también controla el simpático y parasimpático, del núcleo del glosofaringio para responder al reflejo nauseoso, y del núcleo sensitivo del trigémino, igualmente por sensaciones que recibe que pueden llevar al reflejo nauseoso, o sensaciones que, por ejemplo, del, de la cara y de la lengua, dolores en la lengua, etc. Y bueno, igualmente aquí lo vemos. El tracto solitario, el azul, el núcleo el núcleo como tal del vago, el núcleo dorsal del vago, que es y el núcleo ambiguo, la parte que nos faltaba, que van a salir por aquí en el nervio vago. Entonces, como ya sabemos, el vago sale a través del surco lateral del bulbo, surco lateral del bulbo, junto con el 9 y 11. Luego pasa por el agujero yugular y entonces hace un recorrido bastante extenso. Él se llama vago, no es porque no hace nada, pero él hace bastante, sino vago porque no es específico de un órgano, sino que él inerva muchos órganos. Entonces vemos como aquí sale por el agujero yugular, y fíjense cómo inerva la faringe, la laringe también la inerva, las cuerdas vocales tienen que ver con él. Él las inerva. No recuerdo si por aquí está, por aquí se ve el nervio recurrente laringio, que está aquí. Ustedes ven aquí una rama que se llama recurrente laringio, que da la vuelta por debajo del callado orquitíco y se devuelve hacia arriba para inervar las cuerdas vocales. Aquí está, ¿ves? Nervio laringio recurrente, que ese es el nervio que se tiene que tener bastante cuidado en un abordaje a nivel del cuello, porque vas a dejar sin voz al paciente. Y bueno, inerva el corazón para bajarle la frecuencia cardíaca, el esófago para ayudar a la motilidad del esófago, del estómago, de los intestinos, etc. Aún de la motilidad a nivel de la vesícula. Bueno, ya casi finalizando, el 11º par, se llama accesorio o espinal, que va a inervar el músculo esternocleidomastoideo y trapecio, que ayudan a sostener la cabeza. Estos tienen dos núcleos, un núcleo que se llama núcleo ambiguo, que está en el tallo, y un núcleo que se llama núcleo espinal, que está en el asta anterior de la sustancia gris de la médula espinal, y que eso lo vimos en la clase anterior, que es la de médula espinal, que vimos que había un núcleo espinal que era para ayudar al accesorio. Entonces aquí tenemos al núcleo del nervio accesorio, que lo ven aquí, que él sale, ¿no? Sale, y entonces viene ayudado por el nervio del núcleo espinal, que viene de abajo de la médula espinal, y salen los dos luego por el agujero yugular. Igualmente, entonces aquí lo tenemos. El 11º par, que sale a través del surco lateral del bulbo. Aquí está, viene ayudado por el nervio, por el núcleo espinal de la médula espinal, y luego sale por el agujero yugular. Aquí está. Y aquí está todo,
sale del núcleo, se unen todos del núcleo espinal, se unen y entonces salen para inervar al esternocleidomastoideo y al trapecio. El hipogloso, ya finalizando, el 12º par, que solamente tiene un núcleo porque solamente tiene una función, que es la de inervar todos los músculos de la lengua. Y entonces aquí está el núcleo del hipogloso, sale aquí, y entonces inerva a la lengua. Y obviamente tiene su inervación de la corteza cerebral. Igualmente, entonces tenemos aquí, a este nivel, el núcleo del hipogloso. Y aquí está saliendo, porque recuerden que él sale a través del surco paramedial anterior del bulbo. Aquí sale el 12º par y entonces sale del cráneo únicamente, él sale solo por el agujero del hipogloso o conducto del hipogloso, que está al lado del agujero magno. Y entonces, bueno, ya saben que él va a inervar todos los músculos de la lengua. Aquí va saliendo por el surco, luego conducto del hipogloso, desciende y llega a los músculos de la lengua. Y bueno, aquí está un repaso, un dibujito de un repaso para que si quieren lo cortan. De todas maneras está en el Neiter. Primer par olfatorio, segundo óptico, tercero, cuarto y sexto inervan el ojo, los músculos del ojo. Quinto, el trigémino, las sensaciones de la cara. El séptimo, los músculos de la cara. No vayan a confundir las sensaciones de la cara del trigémino con los músculos de la cara. Los músculos de la masticación inervados por el trigémino. Las glándulas de la salivación inervadas por el séptimo y el noveno. El octavo, que nos da la sensación del oído, del equilibrio. El noveno, la faringe, y que junto con el séptimo dan las sensaciones de la lengua. El décimo inerva todo el sistema parasimpático, el sistema digestivo. El 11º par, que es el espinal, esternocleidomastoideo y trapecio. Y 12º, que es el hipogloso, los músculos de la lengua. Aquí, bueno, aquí está otra vez el dibujo. Ya ahí lo saben. Y ahora sí es más fácil para ustedes. Ya sé quién es el tercero, quién es el cuarto, el quinto, el sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y 11 y 12. Y entonces estos son una serie de dibujos que así era que yo tenía que estudiar. Estos son dibujos del SNEL. Nos mandaban a estudiar por estos dibujos, que teníamos que hacernos la idea. Así era esta clase, con puro dibujo de esto, del tallo encefálico, y entonces tenemos que imaginarnos cada núcleo, cada tracto, el córtico espinal que va por aquí, que aquí ocurre en la decusación, el núcleo olivar. Estos son cortes a través del bulbo, y entonces nos teníamos que imaginar que aquí viene entrando el nervio. Todos esos dibujos que les acabo de enseñar yo no los tuve a disposición mientras estaba estudiando, pero gracias a Dios que ya están a disponibilidad y a ustedes se les hace más fácil estudiar. Aquí tenemos que entonces imaginarnos, aquí está llegando la parte de la médula espinal, a los fascículos gracili y cuneiformes, y entonces todo eso tenemos que estudiar y para qué servía cada uno. Y por eso es que en este momento lo que estoy haciendo es sintetizando todo
o vamos a decir dárselo todo junto, de una manera que ustedes puedan entender cómo se relacionan una cosa con la otra. Fíjense a este nivel como el séptimo par que rodea al sexto que salen por la protuberancia. Y esta es una foto con una de las alumnas. Gracias.